Bien, vamos a continuar con los, el tema que llevamos vamos a estudiar la palabra del Señor según lo que Él ha tenido a bien estudiar. En esta ocasión, pues seguimos en el sexto sello, viendo el mensaje que Jesús dio a los cristianos de esa época, el sexto sello. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, 1755-1888. El santo, el verdadero, el que tiene la soberanía del santuario, el que abre y nada cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bueno, en su Biblia no dice la soberanía del santuario. Si usted lee su Biblia, va a decir la llave de David. ¿Por qué hemos hecho esto? Para recordar lo que significa la llave de David. Esto es cuando tú reemplazas con lo que encontraste en la Biblia el significado de algún símbolo, eso técnicamente se llama una paráfrasis. ¿Ok? Entonces, esto lo que estamos haciendo es una paráfrasis. ¿Listo? Es decir, explicar un símbolo con las palabras que el Señor nos enseñó. Bien. Entonces, ¿qué significa la llave de David? Después de seguir el método de estudio de Guillermo Miller, de aquella época en la que él estuvo, en el sexto sello, 1755, 1888, entonces llegamos a la conclusión de que la llave de David es la soberanía sobre la casa del Señor, el santuario. Y desde luego, pues Jesús le fue dada la soberanía del santuario celestial, así como a David se le dio la soberanía del santuario terrenal. Recordemos el santuario. Este es el santuario terrenal. Era simplemente un modelo, una sombra de lo que había en el cielo. Es una forma didáctica que Dios usó, que Jesús usó para enseñarnos grandes verdades. Cosas que pues nos cuestan porque son muy espirituales, digámoslo así, son espirituales, entonces nos cuestan. Entonces Él, por amor a su pueblo, por amor a nosotros, da este santuario terrenal, que es una tiendita realmente, es una carpa que está dividida en dos partes esa carpa. Ahí ustedes ven que tiene dos cortinas, dos entradas. Un lugar de esa carpa se llama el lugar santo, que es la primera sección de esa carpa. Y la segunda sección se llama el lugar santísimo. Cada uno de estos lugares tenía unos muebles. Por ejemplo, el lugar santo tenía acá una mesa, que se llama la mesa de los panes de la proposición, eran muebles sagrados. Aquí vemos la menorá o candelabro, que tenía 7 brazos, lo vemos mucho en el mundo de los judíos, y el altar de incienso. Acá es donde se quemaba incienso, que era una mesita cuadrada y arriba se ponía el fuego del altar que estaba fuera en el patio, el altar de los sacrificios, se ponía ese fuego acá y se ofrecía el incienso en la mañana y en la tarde. Y en el lugar santísimo estaba el objeto más sagrado de todos, que es el arca del testimonio, el cual habían dos querubines tallados en oro, una tapa, estaban labrados en la misma tapa. Esto es una sola pieza de oro macizo que se labró y se esculpieron los dos querubines. En medio de esos dos querubines se manifestaba la presencia visible de Dios y ese es el nombre de la Santa Shekinah. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la Shekinah? Es la manifestación visible de Dios en el lugar santísimo, este santuario terrenal. Entonces vimos que David se le dio privilegios porque él hizo una oración y fue contestada. Él dijo, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. O sea, era el objeto de su vida. Y esta fue la petición que él hizo, que habite yo. ¿En dónde? En la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo. O sea, David, eh, al hacer esa petición, el Señor puso en su corazón esto y él fue fiel a ese anhelo que tenía. Y él buscó eso.
durante su vida. Él no buscaba ser rey, él no buscaba ser importante, famoso, no, él quería esto. Entonces el Señor pone esto en su corazón y él llega a ser un hombre conforme al corazón de Dios y se le concede. Por eso la llave de David es la soberanía que se le dio a David sobre el santuario. En esa época, recordemos que el arca fue robada. El arca, bueno, por descuido del mismo pueblo, porque el pueblo sacó el arca cuando no debía sacarla en una guerra. Se puede leerlo allí en Primera de Samuel. Y los filisteos capturan el arca y el arca se pierde 20 años, queda fuera de los dominios de Israel. Después entonces el Señor le permite a David recuperar el arca. Pero cuando David recupera el arca, el Señor le dice, no la lleves a Gabaón, donde estaba todo el santuario que se había dado a Moisés. No la lleves allá, ponla junto a donde vivas. Y ahí el Señor empieza a contestar esa oración. Entonces David le prepara una carpa, no se habla mucho de esa carpa, pues le prepara una tienda para que se pusiera el arca allí. Y él prepara no solo la tienda, sino hace un altar de sacrificios al frente de esa tienda para ofrecer sacrificio. Entonces quedaron dos lugares de culto, uno en Gabaón y otro en Jerusalén. Y David no se dice en la Biblia que él hubiese ido a Gabaón. Sin embargo, él organizó el culto, restauró el culto. O sea, Dios restaura el culto por medio de David. Y entonces las instrucciones de los músicos, las instrucciones de los levitas que van a estar allí oficiando, las instrucciones de los hijos de Aarón, que son los sacerdotes de la línea de Aarón que debían oficiar. ¿Ok? Y él organiza todo el culto. Entonces tiene que organizar dos cultos, uno en Gabaón y otro en Jerusalén. Tiempo después, entonces, el Señor le construye el palacio del rey a David, ahí junto a la tiendita. Es ahí cuando David se siente mal y dice, yo estoy viviendo acá en medio de cedros, oro, y mi Señor está ahí en una tienda. Es ahí cuando le surge el deseo de él construir un santuario fijo de madera, de piedra, todo esto. Pero el Señor le dijo, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo, ya que tú has derramado mucha sangre. Dijo el Señor, mi voluntad es que lo haga tu hijo. Sin embargo, yo a ti te voy a dar el diseño, a ti te voy a dar los planos, vamos a discutirlos juntos, te los voy a enseñar, ¿sí? Te los voy a mostrar. Y así fue que David, el Señor le da los planos. Entonces viene a ser como que en ese sentido el mismo papel que vivió Moisés. A Moisés se le dio el plano de este santuario. A David se le da el plano del siguiente templo, ¿ok? Del que va a construir su hijo. Y cuando él ya va a morir, le entrega los planos a su hijo. Y entonces su hijo se convierte en el que Dios ha elegido para construir su templo fijo. Ya no es una carpa, ya es un templo fijo. Y ese es el famoso santuario de Salomón. Salomón fue hijo de David. Entonces la llave de David es la soberanía que él tenía sobre el santuario. Digámoslo así, el control, el poder que Dios le dio a David sobre la casa del Señor en ese momento. Note que no se lo dio a un levita. Note que no se lo dio a un sacerdote de Aarón. Y aunque David, como dice el libro Patriarcas y Profetas, no asumió funciones sacerdotales, porque así lo dice, por lo menos las funciones de los sacerdotes de Aarón sí tuvo muchas cosas en su vida que hablan como si él fuera un sacerdote. ¿Por qué? Porque él va a representar la vida de Jesucristo, porque Jesucristo también él va a ser sumo sacerdote del santuario. Entonces David, en muchos aspectos de la vida de David, van a ser sombra de lo que vivió Cristo en la tierra y de lo que sería Cristo. Así vemos que David fue rey y asumió una figura sacerdotal, como también Jesucristo en su esfera en el cielo. Él es sumo sacerdote y también administra un santuario. ¿Ven? O sea, esto es bien profundo, esto de las llaves de David. Y nos fuimos, todo esto es una recopilación de lo que hemos estudiado.
Y de ahí nos fuimos a estudiar algo más de las llaves de David, porque la llave de David también tiene que ver con el sacerdocio, ya que aquí me dice que he puesto delante de ti una puerta abierta. Esa puerta es la del lugar santísimo, como ya lo hemos visto. Y es que en esta época Jesús va a entrar al lugar santísimo. ¿Ok? Entonces, los de esta generación van a vivir ese movimiento que va a suceder en el ministerio de Jesucristo. Ellos van a vivir espiritualmente esa, que además es una profecía, que la vamos a estudiar si Dios quiere el otro sábado. Entonces, el Señor va a dejar una puerta abierta que es la del lugar santísimo. ¿Ok? Y entonces de aquí vamos a ver que hay dos órdenes sacerdotales, como empezamos a ver el sábado pasado, hay dos órdenes sacerdotales. ¿Alguien se acuerda cuáles son las dos órdenes sacerdotales? Para que por favor participe, nos cuente cuáles son esas dos órdenes sacerdotales. La orden de Aarón y la orden de Melquisedec. Así es. Así es, eso está en Hebreos acá, Hebreos 7, del 1 al 3. Hay dos órdenes, ¿ok? Aquí se habla de una orden de Melquisedec. Dice aquí este versículo que hemos leído que Melquisedec era el rey de Salem. ¿Se acuerdan ustedes que Abraham salió, Melquisedec salió al encuentro de Abraham cuando Abraham llegaba de una guerra para liberar a su sobrino que lo habían tomado unos reyes? Y Abraham en ese momento le entrega el diezmo, ¿ok? ¿Y qué le da Melquisedec a Abraham? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué elementos le da Melquisedec a Abraham? Abraham le da el diezmo de todo el botín de la guerra. Y Melquisedec le da algo a Abraham. ¿Qué es eso que le da? ¿Alguien se acuerda? A ver, ¿alguien se acuerda? Bien. Eso está en Éxodo. Perdón, eso está en Génesis. Génesis, aquí está. Entonces Melquisedec, rey de Salem, ¿sacó qué cosa? Pan y vino. ¿Nota? ¿Y el pan y el vino de qué símbolo? A ver, hermanos, participemos. ¿De qué es símbolo el pan y el vino? Ya que estamos en esta época de Pascua. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. La sangre, ¿no? Ok, muy bien. Bien, entonces, al recibir a Abraham, esto es símbolo de Jesucristo, del futuro, digamos, sacrificio que se iba a ofrecer en favor de la humanidad. Noten que aquí no se Una pregunta. sacrifica. Sí, señora. ¿Salem significa paz? Sí, O sea que también tiene que ver Salem con Cristo. así es. Porque él era, Melquisedec era rey de Salem, quiere decir que es rey de paz. ¿Mm? Sí, así lo habla Hebreos 7. Entonces, el nombre como tal, Melquisedec, significa rey de justicia, pero a su vez Melquisedec era rey de Salem y eso es rey de paz. ¿Ok? Y como La dice, palabra dice, la paz os dejo, la paz os doy, o no es así, o eso es católico. ahí dice la palabra, sí, claro. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Cierto? Entonces, Jesucristo es rey de paz. Amén. Entonces, este hombre vino a representar a Cristo también. ¿Ok? Rey de justicia, rey de paz. Ese es Jesús, eso representa a Jesús. ¿Ok? Bien, entonces este sacerdocio ya existía desde antes que se inaugurara, por así decirlo, el sacerdocio de Aarón. Es anterior, porque Melquisedec es la época de Abraham, estamos aquí. Y Abraham es mucho antes de Moisés. ¿Sí? Entonces, este sacerdocio es una línea que Dios levantó desde el principio. ¿Ok? O sea que Melquisedec es Jesús. Dice el Espíritu Profecía que Melquisedec era un hombre común y corriente, ¿no? Que no era el mismo Jesús, pero representaba a Cristo. Entonces, y además que llega a la Biblia, como dice acá Hebreos, no dice quién es su papá, su mamá, genealogía, no se sabe dónde salió. Él sale así de la noche a la mañana, ¿no? No lo presentan. Y es porque, pues, Jesús dice acá hecho semejante al Hijo de Dios,
porque el Hijo de Dios pues llega de esa forma. Su pueblo, ellos decían, según ellos decían es el hijo de José, pero eso no está probado, no está porque ellos llevaban el registro de todos los nacimientos, de todas las matrimonios, de todos los hijos que se dedicaban, de todo. Entonces, por eso la palabra en el Evangelio dice, Jesús, según se creía, era hijo de José. O sea, ellos creían, ¿sí? En ese momento. ¿Tú me puedes decir en qué parte dice que él era un hombre común y corriente? No recuerdo haber leído eso, por favor. Lo de Melquisedec. Sí, señor. Está en el Espíritu de Profecía, ahorita no lo tengo, Elcira, si quieres te lo investigo y te lo pasamos. Yo inclusive había hecho una pregunta también a alguien de la iglesia y que no hay mucha información que la hermana Helen White no había dado, por eso me llamó la atención, y que se Sí. presumía que era Jesús, porque para que Abraham le hubiera dado el diezmo a un hombre común y corriente, no sé, y sí me quedó sonando eso, la verdad. Y es Sí, curioso porque dice, en el Espíritu de Profecía dice sacerdote del Altísimo. Y cuando se refiere en la Biblia a ángel del Altísimo, sacerdote del Altísimo, uno entiende que es Jesús, ¿no? También. Sí, pues eso fue, pero la verdad no me he detenido como mucho a hacer ese estudio, pero me quedé con eso, mejor dicho. sí. Bueno, aquí estoy ubicándolo por acá. Sí, hay un sitio donde dice la hermana Joy que él no era Jesús. Bueno, lo vamos a buscar y se lo prometido que lo ubicamos. Listo. A ver acá. Yo Bueno, creo que lo encontré. ok, listo. ¿Dónde Dice, fue está? Cristo el que habló mediante Melquisedec, el sacerdote de Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Cristo ha hablado a través de todas las generaciones del pasado. Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Cuando Dios eligió a Abraham como un representante de su verdad, lo sacó del país, lo separó. Bueno, ahí ya está hablando. Ese es, sí, señora. Y ese está, bueno, yo lo encontré, la divinidad y humanidad unidas en Cristo. Sí, ese era el mismo Tomos texto. Sí. selectos, o sea, mensajes selectos, tomo uno. Sabe selecto, sí, aquí está. Aquí, sí, señora. Ahí dice, el sacerdote del Dios Altísimo Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Interesante. Bueno, entonces este Melquisedec pues era ya establecido por el mismo Padre, ¿no? Increíble. Y desde luego prefiguraba la obra de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces ahí uno dice, bueno, pues si hay dos órdenes sacerdotales, por ejemplo, veíamos la vez pasada, aparece acá un sacerdote en Éxodo 3:1. Moisés va y llega a la casa de un sacerdote que se llama Jetro. Y dice la Biblia, sacerdote de Madián. Y entonces mientras allí, pues, como todos conocemos, Moisés estuvo conduciendo el rebaño de las ovejas de Jetro y se casa con una de las hijas de Jetro. ¿Ok? Y este sacerdote uno dice, ¿y de dónde salió? Bueno, vamos a leer entonces aquí un poquito Patriarcas y Profetas. Dice, el Señor dirigió su marcha y encontró asilo en casa de Jetro, sacerdote y príncipe de Madián, que también adoraba a Dios. Después de un tiempo, Moisés se casó con una de las hijas de Jetro, y allí, al servicio de su suegro como pastor de ovejas, permaneció por espacio de 40 años. Entonces aquí declara que es un sacerdote de Dios, este Jetro, ¿sí? Y dice acá, toda su casa adoraba al Señor. Bien, además de sacerdote, era príncipe de una región que se llama Madián. Madián es Arabia Saudita.
¿ok? Hoy en día. Y Madián son los hijos de Esaú. ¿Listo? Todos los descendientes de Esaú van a parar a Arabia, a lo que hoy conocemos como Arabia o la península arábica. Y de ahí Madián era una región donde se estableció esta familia. Esta familia era descendiente de Esaú. Acuérdense que Dios también dijo que del hijo de Abraham es Una nación. Ismael, habría de surgir una gran nación y 12 príncipes nacerían de él. Pues aquí está uno de sus 12. Sí. Y es curioso que hoy en día Arabia Saudita también es gobernada por príncipes. Un conjunto de príncipes. No es uno solo, no es un solo rey, es un conjunto de príncipes. Bien, pues Jetro era uno de los príncipes de Madián. Promesa del Señor. Y además era sacerdote. O sea que era un sacerdote de Dios. No era un sacerdote pagano, como muchos han pensado, ¿no? Sacerdote de Dios. Y de ahí, pues, sale la esposa también para Moisés. Leamos un poquito más de lo que hay registrado de Jetro. Moisés regresó a casa de su suegro y le expresó su deseo de visitar a sus hermanos en Egipto. Jetro le dio su consentimiento y su bendición diciéndole, ve en paz. Con su esposa y sus hijos, Moisés emprendió el viaje. No se atrevió a dar a conocer su misión por temor a que su suegro no permitiese a su esposa y a sus hijos acompañarle. Pero antes de llegar a Egipto, Moisés mismo pensó que para la seguridad de ellos convenía hacerlos regresar a su morada en Madián. ¿Quién fue el que le dio la bendición a Moisés para ir a Egipto? Jetro. Jetro. ¿Sí? Estamos viendo a un sacerdote en su oficio, porque el sacerdote da bendición de parte del Señor, desde luego es un instrumento del Señor. Entonces, es como Moisés le dice a Jetro, mira lo que me dijo el Señor. Jetro dice, pues esto es del Señor, tienes que ir, ven paz. ¿Ok? Interesante. Sin embargo, Moisés no le dice toda la misión porque dice de pronto Jetro se pone, pues sí, preocupado por su esposa y sus hijos. Entonces, antes de llegar a Egipto, Moisés le dice a su esposa Séfora y a su hijo, mejor regresen porque, sí, esto es delicado, no quiero que tu papá, pues, se preocupe y todo esto. Pero bueno, esa es como vemos a Jetro haciendo su oficio de sacerdote, dando bendición. Veamos otro. Dice, no muy lejos del sitio donde los israelitas estaban entonces acampados, se hallaba la casa de Jetro, el suegro de Moisés. Jetro había oído hablar de la liberación de los hebreos y fue a visitarlos para llevar a la presencia de Moisés su esposa y sus 2 hijos. El gran jefe supo mediante mensajeros que su familia se acercaba y salió con regocijo a recibirla. Terminados los primeros saludos, la condujo a su tienda. Relató a Jetro la manera en que Dios había obrado maravillosamente en favor de Israel. Y el patriarca se regocijó y bendijo al Señor. Y se unió a Moisés y a los ancianos para ofrecer sacrificios y celebrar una lista solemne en conmemoración de la misericordia de Dios. Entonces, ¿se acuerdan cuando ellos salen de Egipto, los israelitas? Después de cruzar el Mar Rojo, ellos acampan en un sitio allí en el desierto. Es allí donde llega Jetro y le lleva a la esposa y el hijo a Moisés. Bonito esto. Y entonces Moisés le cuenta todo lo que vivieron para salir de Egipto, Jetro. Y Jetro, ¿cuál es su respuesta? Bendijo al Señor. Ahorita vamos a ver la bendición que él dice tan bonita. Y se une a Moisés y a los ancianos para ofrecer sacrificios esos son sacrificios de agradecimiento a Dios, ¿sí? Y celebrar una fiesta solemne en conmemoración de la misericordia de Dios. Se cree que esa fiesta solemne es Pentecostés, porque ahí hubo derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿se acuerdan que Jetro es el que
el que le dice a Moisés que no tienes que juzgar todo tú solo porque la carga es muy dura, que elija a 70 ancianos, los aparte, no, a hombres que se encarguen de 10, de 100, de 1000, hombres entre todas las tribus, para que ellos atiendan los casos menores y Moisés pueda descargarse un poco. Esto le pareció, claro, el Señor usó a Jetro para poder aliviar la carga de Moisés. Bueno, de hecho hay que ser justos, no fue solo Petro, perdón, Jetro, no fue solo Jetro, fue la esposa de Moisés. Y ahí se deja ver que era una esposa, o sea, apta, digámoslo así, para las necesidades de Moisés. Dios la eligió a ella. Y Séfora, cuando ve que Moisés está muy cansado, tiene mucha carga, desde la mañana hasta la noche, está juzgando los casos, caso por caso, atiende a todos con paciencia, con humildad, ¿no? Porque la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra en ese entonces. Entonces, Séfora le dice al papá, le dice a Jetro, papá, estoy preocupada por mi esposo, por Moisés, está muy cargado. Y entonces Dios utiliza a Jetro para ayudar a la carga de Moisés. Interesante Dios cómo usa a uno y a otro. Esto que hizo Séfora fue lo que levantó la envidia de María, madre de Moisés, y Aarón. Y eso cuando murmuraron. Eso lo pueden encontrar en Patriarcas y Profetas, toda esa historia. Pero lo que queremos resaltar acá es a Jetro como sacerdote, y lo vemos oficiando, lo vemos haciendo su oficio de sacerdote. Dios lo usa. Lo mismo que la hermana juez está nombrando, a leerlo aquí en la Biblia. Dice, Éxodo 18, 8 al 12. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel, al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo, bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Entonces noten que fue Jetro el que tomó ese holocausto y sacrificio para Dios, que era un sacrificio no por el pecado, sino un sacrificio de agradecimiento, una ofrenda de paz, como lo dice ahí en Levítico, una ofrenda de paz. Y él fue el que ofició eso, ¿ok? Luego viene Aarón y los ancianos de Israel y comen de la carne de la ofrenda de paz, como está establecido, ¿no? Entonces, interesante. Jetro viene a ser un sacerdote, pues ya no es de la orden de Aarón. Acá ni siquiera se había establecido la orden de Aarón, ni siquiera. Eso es posterior. No habían ni recibido la ley de Dios, no han recibido nada. Apenas acaban de salir de Egipto. Y vemos ya a Jetro. Jetro era sacerdote desde cuando recibe a Moisés en su casa. Entonces Jetro es un sacerdote de la orden de Melquisedec, pues no hay otra, no hay solo dos órdenes. Entonces aquí vemos otro, digamos, diferente a Melquisedec, que también representa esa línea sacerdotal. Y también vemos a David que hace funciones de un sacerdote poco diferentes. David no ofrece sacrificio por el pecado, por su pecado, porque él aprende la justificación por la fe. Y el sacerdote, según el orden de Melquisedec, va a estar asociado con la justificación por la fe, la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, entregado por nosotros. Vamos a leer más de esto. Y Jetro viene siendo el nuevo pacto que viene siendo el antiguo pacto, o el primer pacto, llamémoslo así. Eso sí, señor, así vamos a decir el pacto eterno, como para
O sí, el primer pacto. Y esta O sí sea, lo llama la palabra, nuevo pacto. eso, que lo vemos escrito como nuevo pacto allí en el Nuevo Testamento. Pero ese nuevo pacto fue realmente el primer pacto. Sí, señora. Claro. Y vemos a Melquisedec, que es mucho antes de todo esto. Y Sí. vemos a Jetro, que ya él es sacerdote desde mucho antes que existiera el sacerdocio de Aarón. Interesante. Entonces vamos a ver ahora el sacerdote de Aarón, solo para recordar que hay otro sacerdocio, ¿no? ¿Cómo funcionaba ese sacerdocio? Un poquito de las características de ese sacerdocio. Estos dos versículos, vamos a leer. ¿Sí? Puedo dar un aporte que encontré, que tú estás hablando de todo eso, es que Claro. me llama la atención que hasta el territorio también, todavía no lo tengo así como maciado, pero como que el Señor, solo lo voy a leer para que ustedes lo miren ahí. Se llama el reinado de David. Dice, tan pronto como David se vio afianzado en el trono de Israel, comenzó a buscar una localidad más apropiada para la capital de su reino. A unos 30 kilómetros de Hebrón se escogió un sitio como la futura metrópoli de la nación. Antes que Josué condujera a los ejércitos de Israel a través del Jordán, ese lugar se había llamado Salem. Cerca de allí, Abraham había probado su lealtad a Dios 800 años antes de la coronación de David. Había vivido allí Melquisedec, sacerdote del Altísimo. Y si David representaba el paralelo de Jesús, eso representa el nuevo pacto, hasta el territorio también, imagínense. Amén. Sí, señora. Y ese mismo texto lo tenemos aquí en las diapositivas más adelantico. Así que maravilloso. O sea, yo no sé si de pronto entendí bien lo que el Cira dijo, pero entonces me da a entender de que David era sacerdote de Melquisedec, ¿no? Claro, O claro. sea, lo que es, yo más que si tiene que ver sacerdote Melquisedec, estamos hablando del, o sea, yo me fue al pacto, que fue el primer Sí, pacto, que es el nuevo pacto, porque David representaba eso, Abraham también, y por eso la hermana Helen White llama a colación esos dos, Abraham y David. Y así es. representaba el territorio que tiene que ver con como lo que está hablando Melquisedec, que es el otro sacerdocio, que es el nuevo pacto. Amén. Ahorita vamos a mostrar ese texto que es muy importante, claro que sí. Qué pena adelantarme, no sabía. No, no, no. Buenísimo, porque son confirma que no estoy loco y pensando cosas raras por ahí. Bueno, bendito sea el Señor. Entonces harás que se acerque a ti, de entre los hijos de Israel, tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes, a Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Mas en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios, y no le hemos abandonado, y los hijos de Aarón sirven al Señor como sacerdotes, y los levitas en sus funciones. Ok, este es el sacerdocio de Aarón. ¿Listo? Una particularidad de este sacerdocio es que se entrega generación tras generación por los hijos. ¿Ok? Es un sacerdocio que tiene que ver con el linaje de Aarón solamente. Nadie más podía ser sacerdote. Claro, ellos se ganan este privilegio, pero nadie más podía hacer ese cargo. Y acá vemos que es diferente los sacerdotes de Aarón y los levitas. Acá vemos dos cosas. Dice, los hijos de Aarón sirven al Señor como sacerdotes y los levitas en sus funciones. Aunque Aarón era levita, él era un subgrupo de los levitas junto con sus hijos y su descendencia para ejercer el sacerdocio. Entonces ni siquiera otros levitas podían ser sacerdotes en esta línea. Entonces es una línea diferente que el Puedo decir, Señor levanta. Por favor. de pronto es una locura, ¿no? Pero pues mirándolo dentro del contexto, esos dos sacerdocios, digamos, el de Aarón fue el viejo pacto y llamemos eso fue la ley, ¿no? Y digamos, de ahí vienen los judíos, un pueblo. Pero este pueblo es la nación que el Señor está llamando, que es el Israel espiritual, que equivale al otro pueblo, tú y yo, ¿sí? O sea, hablando como de los dos pueblos. Claro. Y el sacerdote mediador de ese pacto y ese pueblo es Jesucristo.
de la orden de Melquisedec, no de la orden de Aarón. Bien, O sea, sigamos aquí. Sí, la justificación por la fe. exactamente. Entonces vamos a ver otro sacerdote. A ver si lo ven aquí en este texto. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor y él les respondió. O sea que Samuel también viene ahí a ser como un sacerdote. Bueno, ¿cuántos sacerdotes ven ustedes ahí? A ver, Moisés y Aarón, dice, estaban entre sus sacerdotes. o sea que Moisés también era sacerdote. Ah, sí, Claro, Moisés. porque Moisés era el paralelo de Jesús. Ujú. Eso, exactamente. Y entonces, esta es una imagen de cuando Moisés consagra a Aarón como sacerdote, ¿no? Eso lo podemos leer ya lo hemos leído de hecho, ¿no? En Levítico. Se hace toda una ceremonia. Pero si ustedes leen esa ceremonia de consagración, de dedicación de Aarón y sus hijos, ellos tienen que ofrecer cordero por sus pecados, Aarón y sus hijos. Pero Moisés en ningún momento lo vemos ofreciendo cordero por sus pecados, sino que él va directo allá y el Señor no le dice que ofrezca cordero por sus pecados. O sea que Moisés era sacerdote también, pero fue sacerdote antes que Aarón. Y curioso, él vive en la casa de un sacerdote, 40 años, Jetro. ¿Sí ven cómo se va pasando el sacerdocio? En el sacerdocio de Melquisedec ya no es por linaje, ya no es por sangre, ya no es por los hijos, sino por la palabra de Dios. Entonces, como si Jetro es instrumento de Dios, yo me imagino, ¿no? Es que estoy especulando, no está escrito eso. Pero el Señor, Moisés también aprende de Jetro, mientras él está a sus 40 años. O sea, Dios usa a Jetro también para enseñarle cosas a Moisés, ¿no? Recordemos que Moisés sale de un pueblo totalmente pagano de Egipto, ¿no? Fue educado en las cortes de Egipto y dice el Espíritu de Profecía que Dios tenía que quitarle todas esas cosas a Moisés, reeducarlo y por eso pasó 40 años allá. Y curioso que el Señor lo lleva justo a la casa de un sacerdote. Y ahora Moisés como que toma ese sacerdocio, el Señor se lo da y Moisés viene de la orden de Melquisedec también. Es Por que, eso él no es que ejerce correcto. Moisés representa a Jesús y obvio que representa la orden, ¿sí me entiende? De Jesús, que es la de Melquisedec. Pero Aarón venía representando también lo que era el profeta, la voz de Dios que representaba el mismo Moisés. Y la voz de Dios que representas. Claro, pero es basado en ¿Mm? una circunstancia, claro que sí, es basado en una circunstancia. Recordemos que esta orden de Aarón sale por una circunstancia y es el pecado que cometió el pueblo con el becerro de oro. Y los levitas salen de allí. Es decir, el pueblo pues se desenfrenó, se enloqueció mientras Moisés estaba allí recibiendo el pacto y el pueblo también fue invitado a escuchar la voz de Dios en Éxodo 19, pero no se preparó y no soportó la voz de Dios. Por eso vemos allí en Éxodo 20 que le dice el pueblo a Moisés, habla tú con Dios. Nosotros no queremos hablar con Dios porque si no vamos a morir. Habla tú con Él y lo que tú nos digas, eso haremos. Entonces ahí se establece un pacto por, digámoslo así, un pacto, yo no sé cómo llamarlo, ¿no? Circunstancial, que es el antiguo pacto, que no era el pacto que Dios quería establecer con su pueblo, porque Dios quería establecer el pacto del sacerdocio Melquisedec, el original, el eterno, el primero. Pero el Señor tuvo que hacer otro pacto por este pueblo. Y además vemos también a Moisés interceder. Ustedes se acuerdan cuando Dios le dice a Moisés, eh, déjame y levantamos una descendencia de ti y hacemos otro pueblo, porque así le dijo el Señor. Y Moisés le dijo al Señor, no, porque ¿qué van a decir los egipcios? Claro,
Dios está probando también a Moisés y todo, se está viendo la justicia de Cristo en Moisés y estamos viendo que Moisés representa a Cristo como mediador, él está mediando entre este pueblo, empieza a amar a este pueblo y le dice al Señor, no, ¿qué van a decir los egipcios? Que los sacaste de allá para que mueran en el desierto. Entonces Moisés asume esas funciones mediadoras, en este caso, como dice Hebreos, de un pacto antiguo, de otro pacto. Así como Cristo es mediador de un nuevo pacto que en realidad no es nuevo, sino que viene desde la antigüedad. Es el original. ¿Mm? Es el original. Vamos a leer eso de Hebreos. Vamos a ver eso de Hebreos. Perdón, vuelvo a insistir en lo que estoy diciendo, porque es que eso es antes de que se dé la ley. Es que en el comienzo, antes de que ellos salieran de Egipto, llamemos ahí, Dios ya estaba dando como las funciones de cada uno antes de que Aarón fuera el sacerdote. Como Moisés era tardo para la lengua, o sea, era tartamudo, llamémoslo así, pues él no era fácil de expresarse. Por eso es que usa a Aarón como el vocero. Y entonces es que no recuerdo en qué parte yo lo leía, y eso también representa que Dios usa sus voceros, que son los profetas, y por eso también respalda de que Moisés venía haciendo el paralelo o la simbología de Cristo. Y Aarón representaría también lo que son los profetas. Amén. Sí, señora, ya sé cuál es el texto que tú estabas mencionando, sí. Tú serás un Dios como para Faraón y tu hermano Aarón será tu voz. Algo así dice. Estoy tratando de ubicarlo, ¿no? Bueno, si alguien ubica ese texto, por favor. Sí, interesante. Bueno, y Samuel, no sé. Samuel también Samuel es levita, pero no se dice que sea de la tribu de Aarón, no de la tribu, sino de la familia de Aarón. No se ve que sea descendiente de Aarón, porque los descendientes de Aarón era Elí. Si ustedes leen allá Primera Samuel, había un sacerdote llamado Elí con dos hijos, que era que eran dos hijos rebeldes, que era Ofni y Fines. Ahí habían sacerdocio arónico. Pero Dios levanta a un profeta y a un sacerdote, que es Samuel. Por eso Samuel está ahí metido. Y probablemente Samuel también viene a ser de la orden de Melquisedec. No sé, no lo puedo probar, pero probablemente. Ahí sí ya tocaría. Desde acá se mostraba cómo iba a trabajar el Señor, si es lo que te estás hablando más adelante. O sea, es maravilloso cómo el Señor empieza a mostrar desde el comienzo, digamos, la simbología, los paralelos, pero también cómo va a trabajar con el pueblo. Amén. Amén, sí, señora. Bien, tiempo de leer Hebreos. En Hebreos los invito a que lean Hebreos 7, 8, 9. Ahí se entiende muy bien todo esto de las dos órdenes sacerdotales, de los dos pactos, cómo es la relación de esto. Ok, vamos a leer un poquito de esto. Hebreos, vamos a leer en Hebreos 7. Concentrémonos un poquito aquí, que recopila, ¿no? Todo lo que hemos dicho, la hermana Elcira, Jesse, este servidor, sobre este aspecto. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente que a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible, pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Imagínense a ustedes a los judíos fieles que aceptan a Jesús. Para ellos no es fácil este cambio. Ellos llevan siglos sacrificando corderos, celebrando las fiestas en el santuario de
de Jerusalén, santuario terrenal. Ellos llevan tiempo practicando este culto. Entonces Pablo, aquí inspirado por el Espíritu Santo. Disculpa. ¿Llevan o llevaban? O sea, Buena pregunta. en cuanto a los sacrificios, lo que yo he tenido entendido es que por eso el Señor permitió todo lo que está pasando en Israel. O sea, la invasión fue destruido y por eso el templo se rasgó de arriba hacia abajo. Por eso el último cordero no se sacrificó cuando muere Jesús. Por eso hoy está la mezquita islámica, porque el Señor esa parte no les ha permitido más. Así es. Entonces, si me refería a esa época, ¿no? Como ellos lo vivieron, ¿no? El cambio, llega Jesús, Él es el Mesías. Digamos, para un gentil en esa época era más fácil aceptar a Jesús y el cambio de culto. Mientras que para un judío en aquella época, pues el choque era duro, ¿no? Después de haber estado acostumbrado a todo este culto según el orden de Aarón, venir a cambiar, pues según el orden de Melquisedec era difícil, ¿no? Pero claro, desde luego, los judíos de hoy en día, es el mismo pueblo del Señor el que está allí guardadito y que está en maldición, ¿no? Y está esparcido, ¿no? Entonces el verdadero pueblo tampoco está en Israel. Así es. Eso que nos han dicho de que los que están ahí en Israel son judíos no es verdad. Volvemos y lo reiteramos. Los judíos verdaderos están esparcidos. Llegará el tiempo en que el Señor los reúna, ¿no? En la Según. profecía de Levítico 26. Así es. Amén. Entonces, acá está hablando de que el sacerdocio levítico, o sea, el de Aarón, no era perfecto. Por eso acá dice, si la perfección era por medio de ese sacerdocio, pues, ¿qué necesidad había de que el Señor viniera a la orden de Melquisedec? Él hubiera venido como de la orden de Aarón. ¿Sí? Por eso hice la pregunta a Pablo, pues no hubiera sido necesidad. Entonces, él dice, hay un cambio de sacerdocio, le está explicando a los hermanos y de paso a nosotros. Hay un cambio de sacerdocio. Hay un cambio de ley, acá está hablando de la ley del sacerdocio, porque los sacerdotes de Aarón solo podían ser de la familia de Aarón. No, era muy restringido, pero de nuevo, no es porque Dios haga cosas imperfectas, no. Es porque nosotros los humanos no pudimos con ese pacto. Me meto ahí, ¿no? Como si yo fuera israelita. Y ellos no pudieron, digámoslo así. No lo aceptaron el pacto que Dios quería hacer. Entonces a él le toca hacer otro, circunstancial, y levantar otra orden. Y esta orden era la de Aarón. Sin embargo, todo lo que hizo el Señor Jesús con este pacto y con esta orden de Aarón era llevarlos a Cristo. Y era posible desde esa época saltar, digámoslo así, de un pacto a otro, aún en esa época. Por eso vemos allí ejemplos, Moisés, David, ellos no vivieron este pacto antiguo de Aarón, ellos vivieron el pacto que ministraba Melquisedec. Por eso vemos esto. Tommy, ¿me permites un momento? Es que Por favor. cuando el pueblo están saliendo, ni siquiera han salido de Egipto, el cordero representaba la Pascua y representaba a Cristo. Y desde ahí el Señor les está mostrando es el primer pacto, o sea, el nuevo pacto. Pero el pueblo en todo ese caminar y en toda esa liberación hasta que llegó al Sinaí, no entendió y no vieron a Cristo en el pacto. Cosa que Moisés sí lo vio. Entonces, los que realmente hacen un nuevo pacto, porque Dios no crea un nuevo pacto, es el hombre, y fueron ellos. Y entonces Dios, por eso esta mañana cuando Tommy leía ese versículo, se manifiesta con gran poder, era para mostrarle a ellos la inutilidad y la ineficiencia humana de poder guardar los mandamientos de Dios y ver la santidad de Dios. Y por eso ese pacto que ellos estaban creando no era el pacto eterno que había concertado el Padre con el Hijo. Y ahí surge un nuevo pacto,
pero no estaba dentro de los planes de Dios. Así como Dios dice más adelante, poniendo un paréntesis, dentro de los planes de Dios no estaba el divorcio, pero por la dureza del corazón, Dios permite, acepta cosas que no están dentro de sus planes. Y eso es por causa de nosotros. Sí, imaginémonos, ¿no? Donde el Señor, pues, él quería hacer otro pueblo con Moisés, digamos, estaba esa otra opción. Y pues ese pueblo se hubiera perdido, se hubiera devuelto a Egipto y ahí hubiera quedado todo el plan de Dios, pero bendito sea el Señor que tuvo misericordia también de ellos y hoy de nosotros. Bueno, entonces, sí. Pero la hermana Yolanda mandó algo y es bueno que también lo lean. Creo que ella sí lo Sí, va. sí, ya le iba a compartir. La hermana la hermana Yolanda nos comparte por YouTube. Dice Melquisedec era el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, que tomó la forma de humanidad y representó al Señor Jesucristo en esa generación. Se apoya con el escrito está de Éxodo 7:1, que dice, entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Bueno, según el texto que leímos ahorita, el Espíritu Profecía que la hermana Elcira compartió, él no es ni el Espíritu Santo ni Jesús. Yo sé que esa es otra teoría que han dado por allí, de que Melquisedec era el Espíritu Santo. Pero ya con un escrito hemos visto que él no era ni Jesús y no era el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero lo que sí está escrito es que era lo que había dicho. Yo creí que eran dos textos diferentes, Jessy, y era que dice, entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será profeta, que era lo que había dicho anteriormente. Eso sí, escrito está. En cuanto a lo otro, por eso es que yo le dije, ¿en dónde está? Porque no lo encuentro. Como dice Tommy, ya se había leído eso. Sí, sí. Entonces, sí, el texto de la hermana Yolanda, Éxodo 7:1, es precisamente el que Elcira estaba nombrando, que yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Pero esto no tiene nada que ver con que Melquisedec sea el Espíritu Santo, como algunos creen, ¿no? Bueno, continuamos. Hebreos 8. Vamos a leer una porcioncita de Hebreos 8. Hermana Carolina. 8:6 al 8. Dice, pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también mediador de un mejor pacto, estableciendo sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, porque reprochándolos, él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí están los dos pactos. Dice acá que él, Jesús, ha obtenido un ministerio, él es sacerdote, la orden de Melquisedec, dice mejor, por cuanto es mediador de un mejor pacto. Si dice mejor es porque el otro no era mejor. ¿Sí? Hay que mirar bien las palabras. Hay mejores promesas. Y dice que ese pacto que se celebró allá con el pueblo de Israel, que ellos celebraron, dice la hermana Elcira, pues tenía defectos, claro, no era lo que Dios quería hacer. Sin embargo, el Señor pues lo hizo, pero el Señor lo permitió, exacto. Pero acá dice que Él quería establecer otro pacto, aparece como nuevo, pues para el que está en el antiguo, pues uno dice, eso es nuevo para mí, pero realmente no era nuevo, era el pacto desde Melquisedec, desde que Adán cae en pecado.
el pacto de la sangre y el cuerpo de Cristo. No había otro. Entonces estableceré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá, mire que incluye a las dos. Y dice, no como ese pacto que hice con los padres el día que lo tomé para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Sí ven? Ese era el pacto antiguo, el que fue circunstancial, que Dios permitió. Y aún así ese no permanecieron tampoco en ese pacto. ¿Sí? No. Entonces el Señor dice, yo me desentendí de ellos, pero yo voy a hacer ahora sí el pacto, dice, y eso es, yo digo presente. Porque dice, ya no voy a escribir las leyes en piedra, sino las pondré en sus corazones, ¿no? Esta es como la esencia de ese pacto. Imagínense que la ley de Dios esté en el corazón de uno, en el centro de la persona. Es como Cristo, porque Cristo era la palabra viviente. Y Él promete eso para todo el que quiera aceptar y entrar en este pacto, que ha sido el pacto de siempre, no es otro. De hecho, la Biblia no dice nuevo, sino dice refrescado, dice así una palabra en griego, dando a entender que no era realmente nuevo, que Jesús lo colocó allí cuando Él vino, murió y resucitó, no, ya estaba, es fresco, es renovado porque el hombre no había entrado en ese pacto, muy pocos habían entrado en ese pacto. Ahí vimos algunos ejemplos como Jetro, Moisés, David, habían entrado en ese pacto, pero no todos. Entonces Dios quiere lo mismo para esta época. Tommy, ¿me permite leer algo que encontré? Por favor. Dice acá, hablando del nuevo pacto, dice, aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Esto se le indicó fue a Adán y a Eva. Sí, fue Adán en su momento con Génesis 3:15. Continúo, dice, fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó fue llamado el nuevo pacto. Pero ese es el primer pacto, ¿verdad? Entonces dice, la ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina. Acá no tiene nada que hacer el hombre, ¿sí? Para colocarlo en condición de poder, ojo, para colocarlo en condición, porque hoy en día tu condición y la mía no está acorde. Entonces por eso dice, para colocarlo en condición de poder obedecer la ley de Dios. Por eso necesitamos la mente de Cristo, porque la ley, o sea, el pacto realmente es la ley viviente y se llama Cristo. Amén. Y el texto que leyó la hermana Alcira además muestra que ese pacto fue establecido desde Adán. O sea que ya existe, solo que fue ratificado cuando Jesús muere, pero ya existía. Bueno, y leamos un pedacito de Hebreos 9. Leonor. Tommy, Sí, señora. solamente para que los hermanos, porque es que a veces uno se confunde mucho cuando uno habla primer pacto, nuevo pacto, ¿sí? Sí. Y a mí me pasó, yo tuve que leerlo muchas veces, yo me enredaba, pero quiero leerle esta parte y dice, el pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto. El que es ratificado con la sangre de Cristo Uno se le llama segundo pacto. Es un nombre, pero no es que seas, sí, no es que sea el segundo y este fue el primero, no, es porque el segundo pacto ya existía desde Adán, imagínense. Sí, No es sí. por, Que no es yo por había orden cronológico, sí. y no es así. Entonces, mire, dice, vuelvo y les leo. El pacto hecho con Abraham, acuérdese que ese pacto fue el que se le hizo a Adán, fue ratificado mediante la sangre de Cristo, o sea, de este pacto que está hablando Tommy aquí, ¿cierto? Donde dice que escribiré la ley en sus mentes y en sus corazones, está hablando de ese pacto. Dice, ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado segundo pacto o nuevo pacto. Porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto.
Amén. Entonces, por orden de sangre derramada. Y entonces dice, es evidente que el nuevo pacto estaba en vigencia en los días de Abraham. Interesante, ahí está. No sé si usted desea volverlo a leer, porque es que sí es enredado, o sea, a mí Sí, es Sí, si difícil. quieres yo te doy la página y lo Dale, pones. dale, ¿Sí? dale, dale. En el capítulo 32 dice la ley y los dos pactos. Eso es patriarcas y profetas. Patriarcas y profetas, sí señor. Y está en la página 341.1. Listo. Punto 1. Uy, no me cuadra aquí, no me coincide, debe ser otra. A ver. Puede ser el otro. Aquí Pero tengo las- uno siempre lo conoció por el nuevo pacto. Y para uno, pues, sí es como nuevo pacto porque primero, pues, se refiere cuando Cristo muere. Y segundo, pues, es que la ley esté en nuestros corazones, nosotros estemos conectados con esa ley. Cambio para los egipcios, pues fue simplemente salir de la esclavitud. Yo pues pienso así, ¿no? No sé. Aquí vamos a leerlo, Vamos mamá. a leerlo, sí. Sí, que es para que entendamos por qué se dice nuevo pacto y antiguo pacto, más no es por orden cronológico, como uno pensaría. Dice lo siguiente, es el texto que leyó el Cira, dice otro pacto, otro, o sea que ya existía uno, llamado en la escritura el pacto antiguo, y se ven que lo colocan entre comillas. ¿Por qué está entre comillas? Porque realmente no es que sea antes de todos, no, es un nombre. Se estableció entre Dios, ¿sí? No, sigue que él mismo contesta Ok. porque antiguo pacto. Sigue, Ok. sigue. Se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí, y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio, o sea, corderos. Esa fue la primera sangre que se derramó allí. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo, entre comillas, pacto o, entre comillas, nuevo pacto. Porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Entonces no es por orden cronológico que se le dice antiguo y nuevo, sino por orden de derramamiento de sangre. Este texto está muy bueno, la verdad no sabía esto. Porque Cristo murió después y primero se Claro, practicó fue lo de los corderos. claro, exacto. Pero, Entonces, pero, sí, sí, pero sí. lo curioso es que a mí me llama la atención es que aquí dice, el pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo. Tremendo. Porque si usted se pone a ver, él también sacrificó, ¿no? Pero mire la fe, que es la justificación por la fe. Tremendo. Y eso Amén, tiene que ver con el nuevo pacto. amén. Sí, y esos sacrificios que hizo Abraham no fueron por el pecado. O sea, sí era la sombra de Cristo cuando iba a venir a esta tierra, pero esos pactos eran por agradecimiento, ofrendas de paz. No eran, digamos, por expiar su pecado. Es que, Tommy, yo lo he entendido, hermano, lo siguiente. Es que con este pacto que fueron de corderos, si usted se da cuenta, cuando el pueblo dijo, todo lo que Jehová dijere, eso haremos. ¿Y eso cómo se llama? Justicia propia. Justicia propia, obras humanas. Y ahí cambian ellos el pacto. Y si ustedes se ponen a ver a Abraham, en ningún momento hay justicia ni obras propias. Toda la justicia y todas las obras están hechas ¿en qué? En Cristo. Y por eso se dividen esos dos pactos. La diferencia, hermano. Por eso muchas veces nosotros, a pesar hoy que debiéramos estar viviendo el nuevo pacto, estamos viviendo el antiguo pacto, donde creemos que por nuestra propia fuerza vamos a guardar los mandamientos de Dios. Claro, o sea, Yo leí esta semana, hoy,
Y ahora entiendo por qué su pueblo no le reconoció cuando vino. Y asimismo, nosotros no le reconoceremos si vienen, o sea, no entenderemos. Pero Interesante. Jessy, si es la hora y hay muchos cristianos que no son cristianos, son de nombre, no conocen a Cristo, no conocen a Jesús, ¿cómo van a conocer el tiempo cuando Él llegue por segunda vez? Entonces, hermanos, no porque no sacrifiquemos corderos, eso quiere decir que ya estemos en el pacto eterno. No es eso lo que me pone a mí en un pacto del otro, es la justicia propia, las obras humanas por encima de las obras de Dios. ¿Sí? Sigue diciendo acá, es evidente que el nuevo pacto está en vigencia en los días de Abraham. Sí, está vigente. Siempre ha estado vigente el nuevo pacto. Esa palabra nuevo no era porque apareció cuando Cristo vino, no. Ya existía. Solo que Jesús lo ratifica con su preciosa sangre, ¿no? Dice, pues que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios, o sea, por la palabra de Dios, que dice en Hebreos 6:18, dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces, estos hombres, claro, impresionante. Estos hombres, yo digo que tuvieron hasta más fe porque era un pacto que era, ellos no vieron a Cristo morir en la cruz del Calvario y dar su sangre por ellos. No lo vieron. Pero es Eso que era el futuro. sacrifican el cordero en la Pascua y no ven a Jesús. Les da agua en el desierto, les da pan en el desierto y no ven a Jesús. El maná se lo dan en el desierto y no ven a Jesús. Y es que, hermanos, ese nuevo pacto es mejor. ¿Por qué? Porque es que, imagínense que dice que ese pacto fue hecho por la promesa, como por el juramento de Dios. Cuando dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esa promesa y ese juramento lo hizo el Padre, el Hijo, dice en el deseado de toda la gente. Lo hicieron los dos para poder redimir esta raza, para podernos poner en una condición ideal y poder obedecer su santa ley. Amén. Interesante. Bueno, vamos a, aquí nos queda una porción de Hebreos. Vamos a este del que la hermana Elcira estaba mencionando para que no se nos quede. Del territorio. De este sacerdocio Melquisedec y del pacto que Dios estableció con el hombre desde la antigüedad. Hermana, ¿quién le tocaba? Hermana Leonor, sí, le Yo. toca. Tan pronto como David se vio afianzado en el trono de Israel, comenzó a buscar una localidad más apropiada para la capital de su reino. A unos 30 kilómetros de Hebrón, se escogió un sitio como la futura metrópoli de la nación. Antes que Josué condujera a los ejércitos de Israel a través del Jordán, ese lugar se había llamado Salem. Cerca de allí, Abraham había probado su lealtad a Dios 800 años antes de la coronación de David. Había vivido allí Melquisedec, sacerdote del Altísimo. Ocupaba este sitio una posición central y elevada en el país, protegida por un cerco de colinas. Como se hallaba en el límite entre Benjamín y Judá, estaba también muy próximo a Efraín, y las otras tribus tenían fácil acceso a él. Entonces, ¿cómo se llamaba Jerusalén en la antigüedad? Aquí está. Salem. Salem significa paz en hebreo. Cuando ustedes les dicen shalom, eso es ten paz. Shalem es paz, ¿ok? En hebreo. Y entonces después se llamó Jerusalén, ciudad de paz. Este sitio es muy importante, muy importante. Este sitio tiene dos montañas muy importantes. Una se llama Hebrón, perdón, dos montañas muy importantes. Una se llama Moriah, que fue donde se probó la lealtad de Abraham con Dios cuando él le pidió que ofreciera su hijo en sacrificio a Isaac. Y la otra montaña es Sión. Vaya que esa montaña nos recuerda cosas. Entonces,
el Señor dirige a David para que se recupere esta posición, este terreno, porque este terreno estaba usurpado por los jebuseos. Entonces, cuando ya, o sea, David empieza a gobernar en Hebrón, porque Salem estaba llena de jebuseos. Y el Señor dirige a David para derrotar a estos enemigos. Jesús estaba delante del ejército de David y derrotaron a estos enemigos. Y entonces Salem fue recuperada. Este sitio los paganos la llamaban Jebús. De ahí vienen los jebuseos. Ese era el sitio que se conocía en la época de David porque ya Salem se había perdido hasta el nombre. Imagínense, los paganos ya habían tenido este territorio. Claro, Satanás va a ocupar el territorio donde ha estado el pueblo de Dios siempre. Y entonces David la recupera. Y ahí es donde le dice el Señor a David, pon el arca ahí, donde va a quedar tu palacio, que es en la montaña de Sión. Increíble. Y ahí es donde vemos a David representando el sacerdocio de Melquisedec, teniendo el gobierno del santuario, tal como se lo iban a dar a Jesús del santuario celestial, años después. Y esa es la historia de Jerusalén. Interesante, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguna pregunta? Bien. Entonces, este sitio era muy importante, ¿no? El territorio. Y siempre Satanás va a intentar usurpar el territorio que donde está el pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Bien. Vamos a terminar, a ver. Vamos a terminar con... Hay una cuestión de este pacto antiguo que es importante saberlo y que a mí me dio mucha luz, ¿no? Un segundito lo buscamos y con esa terminamos. Ya, Hebreos 9, 8 al 10. Tengamos en cuenta mucho ¿ok? Hermana Jessica, ahora sí, por favor, si nos ayuda a leer Hebreos. Hebreos 9, 8 al 10. Atención a esto. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al santuario aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Atención a esto. Aquí hay una diferencia entre los dos pactos. Para que nos llevemos esto a meditar. Mientras estaba el tabernáculo terrenal, ¿sí? La tiendita que hablábamos, dice acá, no se había abierto el camino al santuario celestial. Por eso dice acá, el Espíritu Santo con el santuario terrenal estaba dando a entender que el camino al santuario, este es el celestial, perdón, me pongo corchetes para que no nos enredemos, aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo, el terrenal, permaneciera en pie. Por eso tenía que acabarse ese pacto. El tabernáculo terrenal, de nuevo, representa el culto del pacto que Dios estableció, no, perdón, que el pueblo de Israel estableció con Dios, que Dios permitió, ¿sí? El imperfecto, vamos a llamarlo, para que no nos enredemos. Este es el imperfecto. ¿Listo? Dice, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, en el tiempo presente que está hablando Pablo, allí justo en años 60, 70 por ahí, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Este es una diferencia enorme entre el pacto que Dios había hecho con Israel, que Israel había hecho con Dios, el imperfecto, y el pacto eterno que Jesús quiere establecer con nosotros. El pacto eterno sí hay perfección de carácter, sí puede ser perfecto
al ser humano. El anterior pacto no, que es en el que muchos de nosotros bregamos para salir de ese pacto, que pensamos que son las obras humanas las que nos van a favorecer ante Dios. No son las obras humanas. Entonces, esta es una diferencia fundamental entre los dos pactos. Por eso es imperfecto, porque no puede haber perfección de carácter en ese pacto. ¿Ven? Por eso a veces nos esforzamos en hacer esto, en hacer aquello, ¿sí? Y pensamos que eso es lo correcto, pero ahí no. Muchas veces cuando hay cambios en la vida no está Cristo haciendo esos cambios, soy yo el que los hago. Y pienso que, pues, sí estoy haciendo, digamos, lo más agradable a los ojos de Dios. Dice por eso Pablo que el que practica ese culto no puede ser perfecto en la conciencia. ¿Sí? Y ahí está todas las leyes, y curioso que dice que el que practica ese culto, pues solo tiene que ver con comer, beber. Se me viene a la mente la reforma pro salud que la aplicamos mal. Abluciones, ordenanzas al cuerpo, que no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, pero no nos detenemos a pensar cómo está nuestra condición. Por eso tiene que haber una reforma. Por eso hizo Pablo, esto va a existir hasta el tiempo de reformar las cosas, esto está profético. Hoy Dios quiere reformar eso, que tú entiendas, por favor, que no son las obras humanas las que nos salvan, sino son las obras de Dios actuando en el corazón humano. Y sigue en ese mismo Hebreos, en los siguientes versículos, dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote, amén, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, ese ya es el celestial, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, no es terrenal, y no por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna, porque si la sangre, escuchen esto, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Cuando la Biblia habla acá de conciencia se refiere al carácter, ¿ok? Al carácter. La sangre de los toros, machos cabríos, pueden santificar, pero la carne nomás. Por ejemplo, usted deja de comer carne y practica la reforma pro salud por usted mismo, usted se gana las bendiciones de eso, no hay problema. Usted va a tener una mejor salud, ¿sí? Pero si Cristo no ha hecho modificaciones en su gusto, es un ejemplo que doy, no estás en el pacto eterno que Jesús quiere establecer, porque el pacto eterno es por la sangre de Cristo, no por la sangre de machos cabríos. Entonces, esa es una gran diferencia del pacto, llamémoslo antiguo, entre comillas, y del nuevo, entre comillas. La invitación de Cristo es que entremos al nuevo pacto. Claro, vamos a dejar cosas, vamos a dejar de comer mal, pero no por mis obras, sino por un efecto de la sangre de Cristo en nuestra vida. Eso es muy diferente. Bueno, ¿Puedo aportar? por favor. Dos cosas. Una, no sé si sea un pensamiento mío, que Dios me esté poniendo ese pensamiento, referente a todos esos sacrificios que se usaron en el Antiguo Testamento, tanto derramamiento de sangre. Pensaba que no creo que tanto derramamiento de sangre hubiese sido hecho o posible en ese entonces si el pueblo hubiese entendido el nuevo pacto, hubiesen vivido ese pacto, ¿no? Que fue lo que Dios les presentó. Pero Dios permitió todo ese sacrificio, porque eso sí lo leí, para que ellos vieran lo bochornoso que era sacrificar. Yo mirando ese cordero de 1 año, es un bebé, sacrificarlo y que sintieran como asco de querer seguir pecando. Pero ellos se acostumbraron tanto a, digamos, a los sacrificios y llamemos esa matazón tan tremenda que no pudieron ver su condición, no pudieron porque no pudieron ver a Jesucristo.
¿verdad? Desde que salieron de Egipto, ellos nunca salieron de Egipto. Su mente siempre se quedó en Egipto. Su cuerpo salió, pero la mente que tiene que ser regenerada, hermanos, porque eso voy con la purificación de la conciencia, no solo es el carácter, porque nuestra mente se dañó. Tenemos una mente dañada y si nosotros no aceptamos que nuestra mente está dañada y que necesitamos esta mente, esa conciencia, esa base que el Señor lo dejó como promesa en Génesis 3:15, en la cual Él pueda trabajar en nuestra mente, esa es la base en la cual pueda escribir. Por eso dice, escribiré mi ley en tu mente y en tu corazón, porque ahí está la mente, ahí está la base, donde el Señor desea que purificar esa conciencia, el Señor desea que regenerar esta mente porque está dañada, hermanos. Y por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón, o sea, de la mente, habla la boca. Por eso hablamos más de la cuenta, murmuramos como murmuró el pueblo hebreo, nos quejamos como se quejó el pueblo hebreo y seguimos practicando el viejo pacto como hizo el pueblo hebreo. Así es. Bueno, hermanos, ahí dejamos estas diferencias para que usted las medite y le preguntes a Jesús si quieres entrar en el nuevo pacto, desde luego. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo está mi condición? ¿Estoy yo en el antiguo pacto? ¿Estoy en el nuevo? Puedes preguntarle todo eso. Eso sería maravilloso. El Señor te va a contestar, te va a decir en dónde estás y cómo pasarte al nuevo. ¿Sí? En tu condición, en tu esfera, en tu vida, porque Él es el único que conoce tu realidad, ¿no?, de este momento. Hermanos, Dios los bendiga. Quedamos aquí. Vamos a orar. Y en la tarde, por favor, vengan que el Señor tiene algo. El alimento espiritual sigue. Por medio de la hermana Elcira vamos a tener el tema, ¿no?, de rompiendo cadenas, para que por favor estemos pendientes. ¿Alguien desea orar? Hay que tener en cuenta, por favor, la hermana Consuelo ha mandado y la hermana Ana Milena también. Ya vamos a leer la petición de la hermana Ana Milena. Ella dice: agradezco por la vida de nuestro Señor Jesucristo y pido oración por salud. Hemos pasado una semana bastante complicada en temas de salud. Bendiciones para todos. Claro que sí, hermana Ana Milena, vamos a orar por salud. También estoy resfriado hoy, pero gracias al Señor que me dio fuerzas. Vamos a orar. ¿Quién desea orar? Bueno, si me permite el Señor, vamos a orar. Vamos a orar. Alabado sea nuestro buen Dios, alabado sea su Santo Hijo Jesucristo y alabado sea el Santo Espíritu. Gracias, Padre Celestial, porque nos concediste esta delicia espiritual, Señor. Todo lo enfocaste, Señor Jesucristo, todo lo enfocaste, Padre Celestial, Santo Espíritu de Dios, y te queremos pedir que por favor nos pongas el querer y el hacer para enfocarnos en esto que tú quieres que nos enfoquemos hoy, Señor. Gracias por este maravilloso tema, pero más que tema es, Señor, necesitamos urgentemente entender esto de los dos pactos y necesitamos sobre todo urgentemente entrar en el pacto renovado, en el pacto eterno, Señor. Para sí, los que no hemos entrado o estamos en el proceso, porque también puede ser un proceso, ¿no, Señor? Estamos aprendiendo, Jesús, y te pedimos tu bendición, Señor. Te pedimos que por favor pongas en nosotros el querer y el hacer, de investigar estas cosas por nuestra cuenta, de leer por nuestra cuenta, que no nos quedemos acá con lo que decimos las personas que tú has designado, Señor, sino que realmente meditemos en esto, porque esto es bien, bien tremendo y profundo, Señor. Y es sencillo, Señor Jesús, pero nuestra corta mente no nos da de pronto para tantas cosas. Señor Jesucristo, quiero poner en tus manos
en nombre de mis hermanos también, poner en tus manos a Consuelo, que ha pedido por la espiritualidad. Y bueno, no sabemos, entró un momentico, se fue. Pedimos por ella, Señor, cualquier dificultad que esté atravesando, por favor, asístela, guárdala, dirígela. Y por favor te pedimos para que esa espiritualidad se manifieste allí, esa hambre que tienen de tu Santo Espíritu, Señor, tú les puedas proveer. Bendito Salvador, también oramos por salud. Vamos a poner, Señor, en tus manos a la hermana Ana Milena, que ha pedido, por favor, oremos por la salud, ya que ha tenido problemas allí en su hogar, en su casa. Por favor, Señor Jesús, te pedimos por la sangre del Cordero, destierres toda enfermedad, toda plaga, todo virus, Señor, que estén echando en los aires, Señor. Te pedimos, por favor, que tu sangre preciosa nos pueda cubrir. Para los que estamos pronto un poquito enfermos, Señor, te pedimos que nos restaures la salud, Señor, para servirte, Jesús. A la hermana Ana Milena y a los miembros de su familia, oramos para que sean restauradas, Señor, toda su energía, su vitalidad, Señor bendito. Y en medio de estas gripitas, enfermedades o cosas más fuertes, Señor, podamos entregarnos a ti día a día, Señor Jesucristo. Bendito Salvador, alabado sea tu santo nombre y te pedimos tu bendición para el almuerzo y para que podamos volver en la tarde, podamos aprender, Señor, como niños delante de ti, Señor, por medio de ese mensaje que tienes por medio de la hermana Elcira, Señor. Muchas gracias. Bendito y alabado seas, tu nombre sea exaltado en tu dulce y precioso nombre, Rey eterno Jesucristo. Amén.